Tenemos que referirnos a Venezuela porque coyunturalmente ocurren cosas que debemos destacar para seguir apoyando la democracia y la libertad de los venezolanos desde este espacio diminuto, pero que se convirtió en potente en los tiempos de Nicolás Maduro y ahora de la sucesora, la presidenta en funciones, Delcy Rodríguez. En este programa hemos dicho, y vamos a seguir repitiendo, que desmontar una dictadura férrea, asesina, persecutora de los venezolanos democráticos y que ha hecho tantas situaciones criminales en contra del pueblo venezolano que ni siquiera se atreven a reconocer los tantos venezolanos que han muerto o han sido desaparecidos y que lo tienen en listas de presos políticos que no van a aparecer porque lo asesinaron, lo mataron en las cárceles de Venezuela. Y tarde o temprano esas realidades, esas muertes, esos asesinatos del régimen de Maduro que hoy continúa la señora Rodríguez, tendrán que ser dado a conocer al pueblo venezolano que lucha por su libertad, que lucha por su democracia y que en este momento político tiene una gran oportunidad después de las elecciones que se robaron los maduristas, donde Edmundo González Urrutia ganó las elecciones. Leía a una venezolana escribir, que hay que seguir en marcha y que somos la mayoría. Y una frase emblemática: el miedo cambió de acera. Gracias a Dios, con su ayuda y la gran mayoría de los venezolanos ya abrieron los ojos mediante el liderazgo de quienes ganaron las elecciones, de María Corina Machado, esa gran líder bizarra, y sobre todo con el gran apoyo del presidente Donald Trump desde los Estados Unidos de Norteamérica. Se reporta que el jefe del Comando Sur norteamericano visitó Caracas ayer y realizaron en Venezuela, ayer sábado, un simulacro de evacuación realizado en la embajada norteamericana en la capital, en Caracas, Venezuela. El general Francis L. Donovan informó que es su segunda visita oficial a Venezuela y que allí se realizó una evacuación de simulacro en la embajada con más de 6 helicópteros de doble hélice. Evidentemente que el madurismo, que está en el poder y tiene gente para llevarla como reses por lo que le dan de comida y por la represión que existe todavía dentro de Venezuela, hicieron una movilización en contra del simulacro realizado en la embajada norteamericana, que es territorio norteamericano. Desde el punto de vista diplomático, cuando una sede diplomática existe en un país, el lugar en donde se encuentra esa sede es tierra del país que ocupa ese lugar. En este caso, esa sede es de los Estados Unidos y ese lugar, ese espacio físico,
es territorio norteamericano dentro de Venezuela. Claro, eso hay que chequearlo y los venezolanos tienen que estar totalmente claros de que eso obedece a una lógica que es más allá de lo que normalmente la gente piensa. ¿Cuándo ocurre ese simulacro? En el momento en que la señora Delcy Rodríguez se encuentra en la India. Y los venezolanos deben saberlo y darle seguimiento. ¿Por qué ocurre ese simulacro? Porque tiene que ser, y es lo que piensa este programa, un simulacro sobre la base de que en Venezuela, tarde o temprano, María Corina Machado y todo el liderazgo democrático de Venezuela tendrán que regresar a Venezuela para enfrentar, para proponer propuestas, valga la redundancia, que ayuden a la democratización de Venezuela, que ayuden al desarrollo venezolano, que cierren la conspiración interna del contrabando de los bienes y servicios de los venezolanos, que ya en una corte en España hay una acusación contra Rodríguez Zapatero por tener una línea aérea especializada en viajar a Venezuela y otros países de Sudamérica, donde se le indilga una serie de actuaciones que son sumamente comprometedoras frente al liderazgo español. Pero lo mismo está ocurriendo con otros líderes socialistas del partido del PSOE en España, que tendrán que rendir cuenta cuáles fueron sus negociaciones con el madurismo, dónde fueron a parar los pagos y en qué lugar se encuentran el oro y el dinero producto de la venta de combustible, de petróleo en España. Hay una gran expectativa dentro de España vinculado a la corrupción administrativa de los líderes del madurismo en Venezuela. A ello usted le agrega que uno de los ministros más influyentes o de los personajes más influyentes, el señor Saab, ha sido hecho preso o se entregó voluntariamente a cambio de no perseguir su familia, que ya salió de Venezuela y está cooperando para establecer hechos precisos que demuestran la trama criminal del manejo realmente perjudicial de la corrupción en Venezuela con sus recursos naturales, que fue y ha sido objeto del gobierno madurista que hoy preside Delcy Rodríguez, pero que todos están involucrados dentro de esos crímenes del cohecho de beneficiarse ellos personalmente de los bienes venezolanos. La protesta por el simulacro en la embajada norteamericana no es más que otra de las falsas que establece el madurismo frente a la ejecución de un plan que incluso no lo está haciendo un tercero, sino personalmente el general Francis Donovan, que hoy, es decir, el sábado, estuvo en Venezuela en su segunda visita oficial al país, se dijo en Caracas. Los venezolanos tienen que seguir exigiendo la libertad de los presos políticos.
los medios de comunicación tienen que dar a conocer la realidad venezolana. Y ya algunos medios están estableciendo claramente cuál es el carácter delincuencial del gobierno que preside Delcy Rodríguez. No más dictadura, no más atropello, no más prisiones, no más persecución para el pueblo libre de Venezuela. Y hoy amanecieron los precios de los pasajes que suben entre 50 y 100 pesos. Periódico El Nacional, a través del periodista Alex Álvarez, en la página 3 de este domingo, establece la información investigada por dicho periodista y escrita en dicho diario dominical, el periódico El Nacional, de hoy domingo 24 de mayo del 2026. Los viajes han aumentado. Los propietarios de autobuses de la provincia Altagracia han aumentado en 100 pesos el pasaje, que antes costaba 500, ahora cuesta 600 pesos. Los que iban a Higüey, que antes pagaban 400, ahora pagan 500 pesos. La Asociación de Transportistas de Samaná, Transporte Público de Samaná, también confirmó el aumento del pasaje a través del señor Rolando Medina, que es un controlador de ruta, de acuerdo al periodista Alexis Álvarez. En este sentido, la ruta aumentó de 450 a 500 pesos hacia Samaná, lo que representa también un aumento. Los que viajan a La Terrena le elevaron el pasaje de 400 a 500 pesos. Los que van a Las Galeras le aumentaron el pasaje de 500, ahora tendrán que pagar 600 pesos. En la ruta Santo Domingo-Boca Chica, la Asociación de Choferes de Minibús de Boca Chica también incrementó en 100 pesos el pasaje. En las rutas que van al sur, también se aumentaron los pasajes. Y las rutas que van a San Juan de la Maguana y Elías Piña, de 400 a 500 pesos, y se elevó de 600 a 700, es decir, de 400 a 500 a San Juan, y claro está, como Elías Piña es más lejos, de 600 a 700 pesos. En el Cibao no ha habido aumento, de acuerdo a la información de este periódico y de este periodista que estamos siguiendo y mencionando particularmente. ¿Qué está pasando con el tema del subsidio? De acuerdo a la información también rendida, los subsidios de combustible para amortiguar la alza de los pasajes no han llegado. La situación ha obligado a estas asociaciones a aumentar el pasaje porque no le llega lo prometido en los subsidios que iban a tener en favor de estas asociaciones de choferes que transportan a los pasajeros a diferentes localidades del país. Evidentemente que tenemos que mencionar al transportista, el amigo Ubiere. Y lo tenemos que mencionar porque ha sido el único en todos estos años que le ha dicho al país cuál es la realidad de los subsidios y la desigualdad con que se maneja, y los subsidios que se dan a grupos económicos que no lo necesitan, sacrificando al Estado
innúmeras cantidades de dinero, mientras que los pequeños transportistas no le llega el subsidio. Evidentemente que esta subida de precio, esta alza en el pasaje, debe motorizar al gobierno y llamar a estos sindicatos, a estas asociaciones, y hacerle llegar lo prometido, porque lo prometido es deuda. Y el país, evidentemente, necesita de la cordura, de la tranquilidad, porque es claro que las alzas del petróleo en el mundo influyen en el presupuesto nacional cuando usted tiene, por ejemplo, en el día de ayer, de acuerdo a los entendidos, ha subido el precio más alto del petróleo, de la cantidad de combustible que se compra en el occidente, el precio que le llaman el precio de los norteamericanos, el precio Brent, como ellos le dicen, el precio que venden los yanquis. Pero fundamentalmente esto tiene una condición, y es que el gobierno tiene que ir en auxilio de los más pobres y no seguir dando subsidio a las empresas, a las grandes empresas que evidentemente se benefician de estos subsidios del Estado Dominicano. Ojalá que el amigo Juan Ubiere haga otra explicación de lo que hoy ocurre en el país y que fundamentalmente haga ese análisis sobre la base de la realidad de lo que está ocurriendo ahora. Porque en este momento, con estas alzas que he dicho, solo el pasajero y sus magros recursos le duele lo que ocurre con las alzas del combustible. Tenemos que hablar del Poder Judicial porque el concepto nuestro del Poder Judicial es el servicio judicial. El país ha perdido la perspectiva y en lugar de establecer un servicio judicial, como es el término correcto, son servidores públicos que tienen la calidad de jueces. La narrativa de un grupo de talentosos es el Poder Judicial y el endioseamiento de los jueces. Están endiosados, están fuera de control en sus actuaciones los jueces de la Suprema Corte de Justicia, por su nombre. ¿Por qué? Porque la gente debe saber que un juez de excepción, como es el juez de paz, para conocer cosas que son rutinarias en el barrio y que son desde el punto de vista de la calificación jurídica contravenciones, entiéndase, incluso fundamentalmente las que tanto ocurren, la transgresión a la ley de tránsito, lo conoce un juez de paz de tránsito. Ese juez es más juez que un juez de la Suprema Corte de Justicia. Y me dirán, ¿y por qué? Porque ese juez es el que tiene a diario el conocimiento de la conducta humana, o un juez de primera instancia, que conoce cosas ya correccionales y criminales. Pero
Esos jueces, cuando deciden sobre los hechos y sobre el derecho. Mientras que los jueces de la Suprema Corte de Justicia, en teoría, conocen de la aplicación de la ley y si se aplicó bien el derecho. No conocen casos particulares, excepcionalmente que los que señala la ley cuando se trata de personas que tienen privilegios de jurisdicción. Aunque entraron por debajo de la mesa un ladrillo por debajo de la puerta y le pusieron a los jueces de la Suprema decidir de los asuntos de hecho en materia penal. Por eso son estos talentosos, esos sabios del derecho que hoy tenemos, que han jodido la justicia y han hecho de la justicia un feudalismo judicial. Evidentemente que las denuncias de los jueces que han protestado por el manejo inadecuado del presupuesto del servicio judicial, que ellos le llaman poder, evidentemente que es justo. Las magistradas Isi Muñiz, Yocauri Morales y Dante Osuna, que fueron quienes llevaron adelante los motivos que originaron ese paro judicial y lo argumentaron de forma clara, precisa y honorable, han dicho a la nación lo que ocurre a lo interno de ese servicio judicial que otros llaman poder judicial. Es bueno que sepa el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, que tendrá que rendir cuenta de los cuartos que ha usado en la Suprema Corte de Justicia. Que tendrá que decirle a la nación cómo gastó los cuartos con un arbolito de 13 millones de pesos. Que tendrá que decirle a la nación en qué gastaron en eventos más de 440 millones de pesos. Que tendrá que decirle a la nación cómo va a explicar un país sin luz y sin conectividad los cuartos que ha metido en la tecnología para estar de comparón, de atrevido, queriendo tener una justicia en los niveles de concepción tecnológica de países desarrollados, en un país carajo sin luz, sin conectividad y de gente pobre, a quienes son los que tienen que darle la justicia. Buenos pendejos, ¿qué es lo que se creen? ¿Que este es el país de ustedes? Pues no. Tendrá que rendir cuenta y esta justicia tiene que ser reformada. No podemos seguir con el poder judicial, como dicen ellos, en manos del feudalismo judicial. No podemos seguir en una justicia donde la administración del presupuesto sea para los que están en la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué es lo que se creen estos atrevidos? No están por encima de la ley y tendrán que rendir cuenta, carajo. La justicia es dar a cada cual lo que le corresponde. Y como se ha visto, no ha sido así en todos estos años del manejo de esta Suprema Corte de Justicia feudal al servicio de los intereses de los más poderosos o de los partidos políticos que lo pusieron en el gobierno. Milton Ray Guevara, una cabeza bien amueblada, que aún está vivo y aún sigue dando cátedra de decencia y honradez, ha considerado justo el reclamo de los jueces
y pide soluciones concretas. Pero no solo él, el país completo. La organización Finjus, que preside el licenciado Rafael del Toro Gómez, también ha dicho que hay que conseguir y exigir y revisar las prioridades en la justicia. Nosotros que somos más exigentes, que no tenemos contemplación con todo este grupo de talentosos que se han alzado con el santo y la limosna dentro de la justicia, exigimos que la Suprema Corte de Justicia, el servicio judicial, tiene que rendir cuenta de los cuartos que utiliza en provecho de ese servicio judicial y a quienes ha favorecido. Una justicia de instrumentos, una justicia despersonalizada, no es más que un maldito disparate de este grupo de talentosos que ni siquiera quieren verle la cara a los abogados, sino que quieren usarlo funcionalmente a través de las redes que a veces no tienen conectividad y se caen las audiencias. Buenos talentosos, ¿para quiénes son entonces las audiencias? Para las grandes oficinas que tienen planta eléctrica, para las grandes oficinas que tienen la conectividad y el correo de los jueces en los tribunales. Pues no, protestamos enérgicamente en contra del Poder Judicial actuante y exigimos rendición de cuenta. ¿En qué están gastando los cuartos los jueces de la Suprema Corte de Justicia? El país sigue sobrecogido con el tema de los feminicidios que siguen registrando niveles alarmantes con los cuales no podemos estar callados ni hacernos el sueco. No obstante declaraciones, presencias públicas, etcétera, no hay posibilidad de que esta epidemia, de que estos crímenes horrendos, de que esta violencia intrafamiliar, aparte de carecer de un ministerio de la familia, las instituciones judiciales no dan abasto. Si los jueces enfrentan una sobrecarga laboral por falta de magistrados, así pasa en las fiscalías. Hace falta personal para la atención de tantos y tantos casos que anualmente trae muchas veces la prensa, que honestamente pudiéramos racionalizarlo, pero el punto no es ahora dar números ni cifras. Hay una situación con el caso de la señora asesinada Esmeralda Moronta de manos de su marido y que nos ha causado mucho enojo y además nos ha llamado la atención. ¿Y cómo es posible que haya personas que pretendan decir que esta señora asesinada, después de muerta, quieran volverla a matar, diciendo que ella fue irresponsable por no haber acudido a una casa de acogida? Pero es loco que estamos.
Es decir, que esta señora la matan y después de muerta, el sistema quiere decir que ella es la culpable de su muerte. Pero Dios mío, ¿hasta dónde? Eso es una insolencia en contra de esa señora después de muerta y en contra de su familia. Esa violencia machista, como se le llama, esa violencia intrafamiliar, esa negación de la vida por parte de los hombres que se matan también, realmente debe ser abordada desde otra perspectiva. Se habla de que, por ejemplo, 17.552 denuncias de violencia intrafamiliar. Eso es algo desastroso, pero además nos da una situación muy severa en que el Estado tiene que poner de su parte y básicamente tiene que reorganizar el aparato judicial que le corresponde a través del Ministerio Público como organismo que recibe esas denuncias. Aquí hemos criticado que a la esposa, a la mujer, a la compañera, usted no le puede dar la orden de prisión para que vaya a buscar al marido donde la otra mujer que tiene, porque evidentemente es un desacierto del sistema. En ocasiones han habido advertencias por parte de los ministerios públicos, y recuerdo en la capital que siendo fiscal el magistrado Alexis Joaquín Castillo se dio instrucciones precisas que no podían darle a la mujer la orden de prisión en contra del marido o compañero, sino que esa orden tenía que ser ejecutada a través de la policía del barrio, del destacamento del barrio más cercano al lugar en donde está el domicilio del perseguido. Pero esas son recomendaciones, esas son, diríamos, situaciones que de vez en cuando la olvidan los talentosos que llegan a estos cargos públicos por los partidos políticos que los nombran y por la denominada escuela del Ministerio Público, que responde al partido político de turno y que a su vez nombra a sus cuadros políticos o sus amigos políticos que recomienda para esos cargos públicos en el Ministerio Público, como parte de lo que nosotros denominamos esa verdadera justicia politizada, esa verdadera justicia patrimonial de grupos económicos, esa justicia feudal que hoy tenemos más enraizada dentro de los gobiernos que han sucedido. En los gobiernos de Balaguer criticaba a jueces y fiscales por ser balagueristas. En estos gobiernos del PLD y el PRM no se critican a los gobiernos sobre la base de los funcionarios públicos que son miembros, que pertenecen al PLD y al PRM, porque hay una simulación, porque hay un acuerdo de silencio y porque no hay crítica al sistema por un grupo de oportunistas, trepadores sociales que no hacen una sana crítica al sistema judicial. Pero como el sistema judicial no es un servicio judicial, sino el poder judicial, quienes se entronizan dentro del poder judicial se sienten por encima de la comunidad. Sobre todo,
la clase política concupiscente, cómplice, que tienen la justicia en sus manos para sus intereses particulares, para favorecer a sus familias, para favorecer a los miembros de su partido, buenos pendejos. ¿Qué es lo que se creen? Eso no es justicia. Eso es feudalismo judicial. En el país tenemos que advertir, por la misma declaración de Felipe Suberví, hijo del fenecido Fello Suberví, que la corporación está en problemas con la avería de la línea de 48 pulgadas del acueducto Jaina-Mano Guayabo. El agua potable de 30 barrios del Distrito Nacional, informó la Corporación de Acueducto y Alcantarillado Santo Domingo, CAS, está realmente restringida, y en los kilómetros, en el 30 de Mayo, en el Cacique, en Mar Azul, en el INVI, en Urbanización AESA, en Costa Caribe, en Pradera Verde, en Residencial José Contreras, en Atala y Honduras, hay problemas con el agua, producto de esta avería. Pero también en el Residencial Sandra, en el Portal, en Bellavista, en Los Restauradores, en Jardines del Sur, en Gacela, en Afimar, en el Quisqueya, en el Millón, en Gascue, en la zona colonial, en Villa Francisca y en Ciudad Nueva, hay problemas con el agua. Ojalá que esta información servida por Felipe Suberví, que es una información responsable, quienes están trabajando para solucionar el problema, continúen en ello, ya que el acueducto y la habilitación y el equipamiento de los módulos, como bien dice el director de la CAS, son fundamentales para la operación y solucionar la avería a mayor brevedad. Debido a una avería en una de las líneas de 48 pulgadas de la planta número 2 del sistema de Jaina-Mano Guayabo, el director de la CAS se ha visto en la necesidad de sacar de servicio el módulo que suple el agua a esos 30 sectores. Felicitamos a ese director, Felipe Suberví, por la responsabilidad de decir las cosas como son, pero también lo urgimos a que esa solución sea lo más pronto posible, porque, como dice el anuncio que siempre escuchábamos, el agua es vida. Pasando ya al final del programa, quisiera volver a referirme a los amigos motoristas. Las motocicletas, más de 200 personas muertas en los primeros meses del 2026. Se está agravando la crisis vial. El país necesita de la cooperación de los trabajadores motoristas que hacen su trabajo con decencia y honradez. No es posible que de casi 3 millones de muchachos y muchachas que hacen las veces de motoristas para comer, para vivir, para mantener sus familias, solo alrededor de 14,000 tienen licencia de conducir. Esto hay que resolverlo. Y yo desde aquí le digo al señor Milton Morrison, que debe ser hijo de un gran amigo mío, Morrison, que hay que poner en cada lugar de esos puntos neurálgicos de motoristas puestos del Intran
para regularizar a esta gente que vive de eso para comer y mantener su familia. El problema no es agredirlos, es educarlos y exigirle a quien vende los motores que tienen que tener un seguro. De lo contrario, no lo vendan a través de mecanismos que existían antes de instituciones públicas como son la Dirección General de Impuestos Internos. Vayamos a la solución educativa, sistémica de los motoristas. Son hombres y mujeres que viven de eso y hay que educarlos porque constituyen casi 3 millones de personas en todo el territorio nacional. El país tiene que buscarle una solución porque ellos son más. Y no solo porque son más, sino porque merecen que el Estado dominicano ponga la luz en alto frente a este problema y le busquemos una solución donde los motoristas sean parte de la solución del problema y dejemos de estar agrediendo a esta clase trabajadora que necesita una interpretación social e institucional para resolver el tema del motoconcho en nuestro país.